Muy bien, vamos a iniciar con este ejemplo, obteniendo ya la cantidad de muestreo, ya la muestra que debemos de hacer nosotros pues, para realizar alguna investigación. O sea, calcularemos el tamaño de la muestra. En este ejemplo nos está mostrando mediante fórmulas, o sea, mediante estas fórmulas nosotros también lo podemos calcular, pero yo se los explicaré aquí cómo lo haremos nosotros mediante el programa Minitab. Entonces es lo que vamos a ver. El problema trata lo siguiente: dice un biólogo quiere estimar el peso promedio de los cerdos cazados en el estado de Maryland, Estados Unidos. Un estudio anterior de 10 ciervos cazados mostró que la desviación estándar de sus pesos es de 12.2. Dice, ¿qué tan grande debe ser la muestra para que el estudio del biólogo tenga el 95% de confianza de que el error de estimación es a lo más de 4 libras? Esos son los datos que nos está pidiendo. Pues vamos a irnos nosotros a Minitab. En Minitab vamos a realizar esto. ¿Dónde nos vamos a encontrar nosotros en Minitab con esto? Aquí en el menú estadísticas. Ahí está, en la pestaña estadísticas nos vamos hasta la parte de abajo donde dice potencia y tamaño de la muestra. Elegimos el primero, dice tamaño de la muestra para estimación. Repito, la ruta de acceso, el menú estadísticas. Vamos a la última opción que dice potencia y tamaño de la muestra y ahí seleccionamos el primero, que es tamaño de la muestra para estimación. Ahí está, le da clic aquí. ¿Qué parámetro vamos a usar? Vean, vienen estos 6 parámetros. Por lo general los primeros 4 son los que más se utilizan. Ahorita el que nosotros viene en este ejemplo es el de la media, es el que vamos a elegir. El parámetro media. Dice aquí, valor de planificación, desviación estándar. Me voy a mover al problema. Y en el problema, aquí nos está dando la desviación estándar. Dice, desviación estándar de sus pesos es de 12.2 libras. Entonces, en esta parte, voy a poner los 12.2 libras. Luego, nos vemos márgenes de error. Márgenes de error. Que les debe salir aquí en blanco. Dice para los intervalos de confianza. Voy al problema. Y dice, aquí está, el error de estimación es a lo más de 4 libras. O sea, ese es el error que nosotros vamos a capturar en esta parte de Minitab, que es de 4 libras. Luego abrimos el menú opciones y aquí es donde nosotros vamos a poner el nivel de confianza según lo que nos esté diciendo el problema. En este caso nos dice el 95% de confianza. Minitab es el porcentaje que utiliza por default. Entonces ya viene cargado aquí en Minitab el 95% de confianza. Aquí le vamos a dejar bilateral, vamos a seleccionar esta casilla, supone que la desviación estándar de la población se conoce, le damos aceptar y le damos aceptar. Y Minitab aquí en la parte de arriba me arrojó este resultado, dice tamaño de la muestra para la estimación. Aquí están los datos que nosotros estamos calculando. El parámetro es la media, distribución normal, la desviación estándar de 12.2, nivel de confianza del 95% y el margen de error de 4. Aquí nos dice tamaño de la muestra, aquí nos está diciendo en esta parte. Vean cómo nos dice que es de 36. Así es como se realiza aquí en Minitab bastante rápido. Y vemos cómo aquí la fórmula, al calcular todo esto, nos dice 35.73. Entonces lo redondeamos a 36. En conclusión, el tamaño de la muestra es 36 y se puede tener un 95% de confianza de que haya diferencia ahí de más o menos 4 libras en la media. Ahí está. Con eso se calcula así el tamaño de la muestra.
Así de fácil. Muy bien, viene un ejemplo 2. Ahí vamos a ir haciendo esta parte de los ejemplos que vienen, que les estoy aquí mostrando. Dicen, una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una duración aproximadamente normal con una desviación estándar de 40 horas. ¿De qué tamaño se necesita la muestra si se desea tener el 96% de confianza que la media real esté dentro de las 10 horas de la media real? O sea, es nuestro margen de error ese. Entonces vamos cambiando nada más los cálculos. Voy otra vez a Minitab. Vamos al menú estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Seleccionamos el primero, tamaño de la muestra para estimación. Pues cambiamos aquí ahora la desviación estándar, ya no es 12.2. La desviación estándar en este es ahora 40. Aquí está, 40 horas. Vamos al menú, aquí le pongo 40. Ahora el margen de error, creo que era de 10, nada más corroboro esa información. Aquí está dentro de 10 horas de la media real. Entonces ese es nuestro error. Vamos a calcularlo, 10. Y aquí en el menú opciones vamos a cambiar. Ahora en este problema nos está diciendo el 96%. Entonces aquí le cambio el nivel de confianza a 96%. Y dejamos el intervalo de confianza bilateral y seleccionado esto de suponer que la desviación estándar se conoce. Le damos aceptar, le damos aceptar. Y aquí nos está dando, otra vez me regreso tantito aquí nada más en el bloc de notas. Son los datos que nosotros capturamos, desviación estándar 40, nivel de confianza 96% y el error, el margen de error de 10. Entonces nos dice que para el tamaño de la muestra debe de ser 68. Y ahí está, vean cómo aquí con la fórmula nos está dando 67.43. Aquí dice se necesita una muestra de 68 focos para estimar la media de la población y tener un error máximo de 10 horas. Y aquí pregunta, ¿qué pasaría si en lugar de tener un error de estimación de 10 horas, solo se requiere un error de 5 horas? O sea, queremos que el error se reduzca. Eso significa que va a ser mayor, pues, el número de, el tamaño de la muestra. Entonces, cambiamos nada más el error de 5 a 10. Acá en Minitab, en el menú estadísticas, tamaño, potencia de la muestra. Pues elegimos tamaño de la muestra para estimación y me quedan los últimos datos que capturé. Lo único que vamos a mover es el margen de error porque me está diciendo que de 10 lo cambié a 5. Ya todo lo demás queda igualito. Vean cómo está capturado el 96% y seleccionado esta de suponer que se conoce la desviación estándar poblacional. Aceptar, aceptar. Y aquí nos está dando el valor de 270. Y aquí me está cambiando el margen de error a 5. El tamaño de la muestra será 270. Si nosotros vemos acá el problema, aquí está 269.74. De pronto aquí Minitab puede que nos dé un poquito de diferencia con algunos problemas. Puede haber cierta diferencia. Nos están saliendo ahí, sí, igualitos. En el ejemplo número 3, eh, es de una población finita. O sea, conocemos en los dos ejemplos anteriores, no conocíamos la población. Entonces, en este número 3 nos dice que si tenemos una población de 300 focos y se desea saber el tamaño de la muestra, aquí en Minitab no he encontrado cómo hacerlo para cuando tenemos nosotros población finita. Entonces aquí tendríamos que aplicar nosotros esta fórmula. Ah, bien, esta es la fórmula que lo tendríamos que hacer. Y si en la tarea nos topamos con alguno de estos que venga población finita, vamos a tener que calcularlo de esta manera, mediante esta fórmula. Ahí está, en Minitab no encontré cómo, la verdad desconozco si se puede hacer para población finita.
Muy bien, pasamos al ejemplo número 4. En este ejemplo número 4 ya no nos dan desviación estándar, nos dan proporciones. Ya nos dan proporción, qué tanta proporción queremos nosotros estudiar, necesitamos, y eso es lo que nos está preguntando, o sea, por proporción. El problema dice lo siguiente: en una muestra aleatoria de 500 familias que tienen televisores en la ciudad de Hamilton, Canadá, se encuentra que 340 están suscritas a HBO. ¿Qué tan grande se requiere que sea una muestra si se quiere tener 95% de confianza de la estimación de la proporción esté dentro del punto 0,2? Entonces aquí nosotros necesitamos calcular esa proporción. El total son 500 y 340 salieron suscritas a HBO. Entonces calculamos la proporción dividiendo por las personas que están suscritas entre el total. 340 entre 500 nos da 0,68. Esa es la proporción que nosotros vamos a buscar. Muy bien, nos vamos acá a Minitab. Vamos a Minitab, menú estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. El primero, el tamaño de la muestra para estimación. Además que ahora nuestro parámetro no es la media, pues nuestro parámetro ahora será proporción. Entonces vamos a seleccionar nosotros proporción. ¿Qué trae del punto 6? En este problema la proporción que nosotros obtuvimos fue de 0,68, del 68%, pues. Entonces vamos a anotar eso de proporción, 0,68. Ponemos eso nosotros de la proporción. Margen de error, vamos viendo acá en el problema y nos dice que esté dentro de 0,02, ese margen de error sea 0,02. Vamos anotando nosotros ese margen de error de 0,2 acá en esta parte, 0,02. Ese es nuestro margen de error. Y necesitamos abrir el menú opciones porque le cambiamos aquí al 96% y este problema nos está pidiendo el 95%. Ahí está, nada más nuestro nivel de confianza al 95%. Le damos aceptar y le damos aceptar. Y aquí está el tamaño de la muestra, nos da 2190. Esa es la muestra que nosotros necesitamos obtener, 2190. Comparamos un poquito con el resultado de acá y ven, aquí ya presenta un poquito de variación. Acá nos dice 2090. Es lo que nos está diciendo la fórmula, pero acá Minitab nos dice que es de 2190. Y eso es lo que nosotros tomaríamos como tal. Nosotros vamos a hacer todos los ejercicios con Minitab. Y lo que nos está arrojando Minitab es lo que vamos a tomar. El siguiente, miren cómo dice un ejemplo 5. Una legisladora estatal desea encuestar a los residentes de su distrito para conocer qué proporción del electorado conoce la opinión de ella respecto al uso de fondos estatales para pagar abortos. Dice, ¿qué tamaño de muestra se necesita si se requiere un intervalo de confianza del 95% y un error máximo de estimación de 0,10? Leemos aquí un poquito. En este problema se desconoce totalmente la proporción de residentes que conoce la opinión de la legisladora, por lo que se utilizará un valor de 0,5 para la proporción. Entonces, cuando algún problema no nos esté dando a nosotros esa parte de la población, siempre le vamos a dar 0,5. Que la mitad sí conoce y que la mitad no conoce. Entonces, siempre aquí en este problema no nos está dando por la proporción, entonces siempre se va a proponer esto, que sea de 0,5. Vamos aquí a Minitab, vamos al menú estadísticas, potencia, tamaño de la muestra para la estimación, cambiamos aquí la proporción a 0,5, checamos nuestro margen de error. 0,10. 0,10, gracias.
Aquí le cambiamos 0.10. El nivel de confianza era el 95, ¿verdad? Sí. 95, ahí está. Le damos aceptar y aquí nos está dando tamaño de la muestra 104. Es lo que nos está dando aquí nosotros, 104. Y acá en este problema nos está dando 96. Vean cómo ahora hubo menos variación. Nada más 8 ahí de... Bueno, dicen 97 residentes, a nosotros nos da 104. Hubo 7 de diferencia, pero ahí de pronto Minitab y la fórmula como que mueve un poquito. Y ahí está. Y así es como podemos calcular nosotros el tamaño de una muestra si conocemos desviación estándar o conocemos proporciones.